Hola queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga, les habla el pastor Arnulfo de los Santos. Quiero darles la bienvenida a este canal Voz del Desierto, un canal donde juntos vamos a aprender más de la palabra de Dios. Hoy traigo para ustedes la iniciación de una capacitación para predicadores. Si tú quieres ser un buen predicador en tu iglesia, estás en el lugar correcto, porque juntos vamos a aprender sobre cómo ser más eficaces al momento de presentar la palabra de Dios en nuestras iglesias. Vamos a dar inicio a nuestra primera presentación, pudiéramos decir nuestra primera clase. Hoy vamos a estudiar sobre la predicación como plan de Dios. Y todo aquel que quiere incursionar en la predicación del Evangelio tiene que tener bien claro este título, que la predicación es plan divino. Hoy en esta primera presentación vamos a estar analizando algunos versículos que son esenciales para que tú y yo podamos ser más espirituales, más cristocéntricos al momento de presentar la palabra de Dios. Vamos a iniciar estudiando un primer versículo que es importante para todo aquel que quiera ser buen pregonador de la palabra de Dios. Es Génesis 3:15, un versículo que estoy seguro ya tú has escuchado. Dice de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En este versículo nosotros podemos ver el plan de salvación para la raza humana. Cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado, en realidad no todo estaba perdido. Había una segunda oportunidad para ellos y también para la raza humana. Y está en este versículo que dice sobre la enemistad de la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, y la simiente de la serpiente, o sea, Satanás, ese conflicto entre Cristo y Satanás. Pero quiero decirles algo: Cristo vino para vencer, para traer esperanza a la humanidad. Y este mensaje es un mensaje que se proclamó desde hace mucho tiempo, desde que nuestros primeros padres cayeron en pecado. Allí inicia a pregonarse este mensaje. Los patriarcas, los profetas, los apóstoles, todos ellos hablaron de este mensaje de las buenas nuevas de salvación. Qué maravilloso, porque desde siempre se estuvo anunciando y nosotros no estamos exentos de este mensaje. Nosotros sabemos bien que Cristo Jesús ya vino para traer esperanza a la raza humana. Nosotros como predicadores tenemos que entender bien este versículo, porque este es nuestra base. Y si nosotros queremos ser buenos predicadores, debemos saber que en nuestras predicaciones Cristo debe de ser el centro. Si no es así, de nada sirven nuestras temáticas. He visto en muchas predicaciones que el predicador se basa en una historia que incluso no tiene que ver con la Biblia o en alguna ilustración, y en realidad nuestras predicaciones tienen que ser cristocéntricas. Cristo tiene que ser lo principal y de ahí ilustrar nuestros sermones, pero Cristo es el centro. Bueno, quiero continuar leyendo otro versículo, porque en esta primera presentación vamos a analizar la parte espiritual y después vamos a dar los tips sobre cómo ser buenos predicadores, cómo preparar buenos sermones, dónde consultar nuestras fuentes, algunos recursos que yo les voy a otorgar también. Entonces, vamos a iniciar en esta primera presentación analizando versículos claves, la parte espiritual sobre el plan de Dios acerca de la predicación. Romanos 10, 13 al 15. Si ustedes gustan, pueden traer sus Biblias. Podemos leerlo juntos. De esta manera podemos también ir marcando allí nuestras Biblias y entender mejor esta temática. Romanos 10, 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocare
el nombre del Señor será salvo. Fíjense muy bien en esta primera parte. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego vienen aquí unas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué importante este versículo, porque en este versículo nosotros podemos ver que la predicación es el plan de Dios, pero tenemos que hacerla bien. Por eso es necesario esta capacitación, una capacitación donde no solamente yo me preparo, sino también ustedes se van a preparar. Este versículo lo dividí en 6 puntos y quiero compartir esos 6 puntos con ustedes. El primer punto es: mensajeros son enviados. En este versículo y en cada una de las preguntas allí podemos ver que mensajeros son enviados. Tenemos también el punto número 2, mensajeros predican. Como punto número 3, y en la clasificación que yo pude ver, personas oyen. Y como punto número 4, personas creen. Personas invocan el nombre del Señor. Y el último punto es: personas son salvas. Por eso el versículo dice allí, con un signo de admiración: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Porque el último punto es que gracias a la predicación del Evangelio, muchas personas van a poder alcanzar la salvación. Pero es importante que lo hagamos bien. No es nada más predicar por predicar, sino que también nosotros tengamos el deseo de prepararnos para poder ofrecer predicaciones eficaces que puedan tocar lo más profundo de los corazones. Bueno, vamos a leer otro versículo que yo encontré que es importante, y es Primera de Corintios 1, 21 al 23, que dice de la siguiente manera: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No sé si ya comprendieron este versículo, pero si no lo comprendieron, aquí vamos a explicar. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Número 1 es que la predicación es una locura. Porque imagínense ustedes, en primer punto quiero decirles que para los griegos era importante la sabiduría. Y para los judíos era importante el conocimiento. Ellos se mofaban de conocer mucho acerca de la ley y de practicarla. Pero cuando nace este grupo que cree en Cristo Jesús, los primeros cristianos, ellos empiezan a hablar de un Cristo que murió, un Cristo que resucitó y un Cristo que puede salvarnos. Es evidente que esto es una locura para los gentiles, es una locura para los judíos y es una locura también para los griegos, porque los griegos pues se habían distinguido durante muchos siglos como intelectuales, creían en el intelecto humano, creían en la sabiduría y siempre andaban en busca de cosas nuevas. Entonces, cuando escuchan este mensaje, pues es evidente que creen que este mensaje es una locura. Lo mismo también para los judíos que se jactaban de su sabiduría superior, pero eran
tristemente ignorantes del conocimiento esencial de la salvación. Y bueno, aún también en este tiempo el evangelio es una locura. Yo me he subido en algunos autobuses y en esos autobuses donde yo me he subido he podido ver a personas que suben con una Biblia en su mano y empiezan a predicar, y muchas veces las personas que van allí pues los ignoran, porque de alguna forma u otra también el evangelio en este tiempo es una locura. Con todo lo que se ha pues con todo lo que se ha promovido para el ser humano en este tiempo, ya el evangelio no tiene importancia. Por ejemplo, la ciencia pues ha promovido muchas cosas de que es suficiente, de que no es necesario creer en Cristo Jesús, de que el mismo ser humano puede salvarse a sí mismo. De hecho, se está buscando de que el ser humano pueda ser eterno, la cura a multitudes de enfermedades, y de que el ser humano por medio de la ciencia puede lograr muchas cosas. Pero quiero decirles que no lo van a poder lograr, porque solamente la esperanza está en Cristo Jesús. Por eso el evangelio es una locura también en este tiempo, como lo fue también al inicio en la iglesia primitiva. Muy bien, vamos a avanzar. Quiero avanzar sobre lo que les habló Pablo allí en el Areópago cuando estuvo en Atenas. Es evidente que los griegos andaban en busca de la sabiduría. Y miren lo que dice Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Qué importante entender este versículo, porque en este versículo nosotros vamos a entender de que en muchos lugares donde pregonemos el mensaje del evangelio, vamos a ser ignorados por muchas personas que ya tienen arraigadas ideologías, y que no va a ser fácil que este evangelio entre en sus vidas, porque para ellos va a ser una locura. Y aunque los griegos no tenían problema con la inmortalidad del alma, sí tenían problema con la resurrección. Y sobre todo de que aquel que había resucitado podía traer salvación. Eso era para ellos una locura. Entonces, es evidente que en este versículo nosotros podemos ver cómo Pablo es rechazado. Y miren la última parte del versículo, dice: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es evidente que Pablo sale de allí, del Areópago, sin tener mucho éxito. Aunque el texto dice que algunos le siguieron, pero no tuvo mucho éxito. Luego Pablo más adelante escribe que solamente predica a Cristo y a Él crucificado. Tal vez aquí Pablo se presentó con una retórica muy avanzada, pero luego comprendió que lo esencial es predicar a Cristo Jesús. Y es lo que nosotros como futuros predicadores debemos entender. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas, y al momento de presentar la palabra de Dios debemos de hacerlo de una manera sencilla, humilde, sabiendo que Cristo es el centro de nuestra predicación. Aunque seamos rechazados, debemos de entender que también los apóstoles en un inicio fueron rechazados, pero también van a haber muchos que van a entender, a comprender este mensaje, y que nosotros podemos ser una luz para ellos. Vamos a analizar otro versículo, se encuentra en 1 Corintios 1:18, que dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Así es. Es una locura para los que se pierden, para los que no entienden y no comprenden este mensaje. Pero también este mensaje es también, dice allí después del punto y coma, pero a los que se salvan, esto es,
a nosotros es poder de Dios. Para algunos es locura, pero para otros es poder de Dios. Y para el que quiere incursionar en la predicación, este mensaje debe de ser poder de Dios. Solo de esta manera vamos a ser imparables en la predicación del Evangelio. Bueno, quiero analizar juntos algo importante de un patriarca que fue pregonero de un mensaje muy importante. Ya ustedes se imaginarán. Ese es Noé. Noé en la antigüedad fue un predicador por excelencia. Miren lo que dice segunda de Pedro 2:15. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuántos años predicó Noé antes de que viniera el diluvio? Predicó 120 años. ¿Y cuántos se salvaron? Pues solamente él y 7 personas más. Es evidente que este evangelio va a ser rechazado por muchos, pero nosotros no tenemos que desistir. Al contrario, tenemos que aferrarnos más a este evangelio porque es para salvación no solamente de nuestras vidas, sino también de todos aquellos a los que pregonamos este mensaje. Y esta historia de Noé nos dice de que todo lo que nosotros prediquemos se va a cumplir al pie de la letra. Así que, queridos y futuros predicadores que están viendo esta presentación, este es un ejemplo para nuestras vidas, para que no desistamos en la predicación. También podemos ver otro ejemplo en Isaías. Isaías 53:1 dice lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Qué interesante. No leí el título. El título dice Isaías refiriéndose a su predicación y a la de todos los demás profetas. Porque fíjense lo que dice el versículo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo que dice este versículo es esencial para cada uno de nosotros. Los judíos modernos, quiero decirles que niegan que la descripción gráfica del siervo sufriente sea el Mesías. O sea, porque recuerden que Isaías 53, ahorita leímos el 1, pero luego sigue hablando y empieza a anunciarnos sobre el Mesías sufriente. Pues quiero decirles que los judíos no creen en lo que dice este capítulo. Nosotros como cristianos adventistas pues sí creemos, y creemos que Isaías 53 se refería a la venida del Mesías por primera vez a este mundo. Pero los judíos modernos no creen eso, porque para ellos es locura. No creen que el Mesías sea un Mesías sufriente. Pero ya estaba allí anunciado 600 años antes de que Cristo viniera a este mundo. Ya estaba anunciado, lo anunció el profeta Isaías, y él mencionó allí lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Miren, y quiero recordar un versículo, no sé si ustedes recordarán Mateo 12:41, que menciona sobre los de Nínive. Dice el versículo más o menos así: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, ¿qué quiere decir ese versículo? De que Cristo era aún mayor que Jonás,
y no se arrepintieron. No se arrepintió la nación judía. Sin embargo, ellos que tuvieron a alguien menor que Cristo Jesús se arrepintieron, o sea, con la predicación que Jonás llevó a Nínive. Y estos tendrán mayor condenación. Así que 600 años atrás ya se estaba anunciando este mensaje. Los judíos no creyeron, los judíos modernos de este tiempo tampoco creen, al contrario, omiten Isaías 53, capítulo 53. Bueno, vamos a analizar a otro profeta más que también dijo cosas importantes para que nosotros también podamos entender y comprender que no tan solo en este tiempo se rechazó el evangelio, sino también en los tiempos antiguos. Miren lo que dice allí el profeta Zacarías, en Zacarías 7:7. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, en el Negueb, en la Cefela, estaban también habitados? Miren, la primera parte es una pregunta que dice, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Qué interesante, porque es evidente que el mensaje que estaba dando el profeta Zacarías era un mensaje que no iniciaba en él, sino que desde un principio, y nosotros lo leímos, ese mensaje había sido pregonado por los profetas, también por los patriarcas, y él estaba dando continuidad, Zacarías estaba dando continuidad. Así también como nosotros vamos a darle continuidad a ese mensaje de salvación, a ese mensaje de las buenas nuevas que traemos para el mundo. Es evidente que nosotros estamos dándole continuidad. Y Zacarías entiende eso. Zacarías 7:7 dice, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? El mundo en ningún momento, en ninguna época, estuvo inocente de este mensaje, porque siempre se le pregonó este mensaje. Así que las personas durante todos los tiempos tuvieron un mensaje de salvación. Sin embargo, muchas personas, muchas naciones rechazaron este mensaje. Y en este tiempo también es más que evidente, porque las personas en este tiempo están ocupadas en sus asuntos, en todo lo que se ha promovido para la humanidad en este tiempo, y ya no hacen caso a este mensaje de salvación. Pero quiero decirles que no están en oscuridad, porque durante todos los tiempos el Señor anunció las buenas nuevas de salvación. Bueno, vamos a avanzar un poquito más adelante. Ahorita estuvimos hablando del profeta Zacarías. Bueno, vamos a hablar de Juan el Bautista. Sin duda alguna, Juan también sigue dando continuidad a este mensaje. Mateo 3, 1 y 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Qué maravilloso este mensaje de Juan el Bautista, que está dando continuidad a un mensaje que ya Dios había establecido desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en pecado. Allí se les anuncia lo que el versículo que leímos, Génesis 3:15, y ese mensaje tuvo una continuidad, y en todas las Sagradas Escrituras nosotros podemos ver este mensaje de salvación. Mateo 3:1-3, Juan el Bautista anuncia que el reino de los cielos se ha acercado, porque la venida de Cristo Jesús está cerca.
y es necesario arrepentirse. Bueno, ahí podemos ver la continuidad. Juan el Bautista anuncia al Mesías, lo que Isaías había pregonado 600 años atrás. Aquí se está cumpliendo. Y bueno, fíjense la última parte, voz del que clama en el desierto. Este canal se llama Voz del Desierto, yo lo reduje, pero está inspirado en este versículo de Mateo 3, 1 al 3. Voz del que clama en el desierto. En ese versículo está inspirado, por si tenían alguna duda. Solo que yo reduje para que el título no fuera muy largo. Y este ministerio de Voz del Desierto está inspirado en estos versículos, Mateo 3, 1 y 3. Porque la intención siempre ha sido anunciar las buenas nuevas de salvación. Bueno, vamos a seguir estudiando que este mensaje que dio Juan el Bautista, pues Cristo mismo anunció de él mismo. Fíjense muy bien estos versículos, Marcos 1, 14, 15, porque Jesús predica de sí mismo y aún Jesús predicando de sí mismo no le aceptaron. Marcos 1, 14 al 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Qué maravilloso, porque Cristo mismo anunció de sí mismo. ¿Y qué está diciendo Cristo Jesús en estas palabras? Está diciendo que el reino de Dios, ¿verdad?, se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Allí, en lo que estamos leyendo, en Marcos 1, 14 al 15, tuvo su cumplimiento de todo lo que se había pregonado desde que el ser humano cayó en pecado. Allí se está cumpliendo todo lo que anunciaron los patriarcas, los profetas. Allí se está cumpliendo. Sin embargo, las personas en ese tiempo, los judíos, los fariseos, no están comprendiendo el cumplimiento de todo lo que se había anunciado en las Escrituras. Y ellos ya tenían las Escrituras, la Septuaginta. Ya ellos habían estudiado ese mensaje. Sin embargo, tenían un mensaje distorsionado porque ellos estaban esperando un libertador que viniese a establecer un reino terrenal y no celestial. No comprendían y se habían aferrado a ese mensaje que ellos tenían allí. Un mensaje distorsionado. Sin embargo, Cristo Jesús venía a establecer un reino eterno y ellos no lo comprendieron. Ellos esperaban tal vez a un libertador montado en un caballo, con una espada, tal vez fuerte, no sé. Pero quiero decirles que el mensaje de Dios nunca había sido ese. Desde que leímos ahorita en Isaías 53 podemos ver que Cristo iba a venir como un Mesías sufriente. Iba a venir de una manera humilde. Pero iba a venir con el propósito de salvar a la raza humana del pecado. Muy bien, pues vamos a continuar, porque este mensaje no se queda allí en Cristo Jesús, sino que esto tiene su continuidad en los apóstoles. Miren lo que dice allí Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estableció a 12. La iglesia cristiana dio sus inicios con 12 hombres que creyeron en este evangelio y de allí se fue multiplicando. Ya en Hechos nosotros podemos ver que, por ejemplo, el derramamiento del Espíritu Santo se derrama sobre 130, luego se integran 3,000, son bautizados y así va creciendo el evangelio hasta que llega este tiempo en el cual somos más de 2,000 millones de personas que creen en Cristo Jesús.
Es evidente que este evangelio proviene de Dios, porque si no hubiese venido de Dios, este evangelio hubiese desaparecido hace mucho tiempo, pero viene de Dios y se sigue multiplicando porque Dios quiere que todos puedan acceder a la salvación, que todos puedan aceptar este mensaje de salvación, las buenas nuevas que Él trae para nosotros. Entonces, Él establece a 12 discípulos, 12 apóstoles que representan a la iglesia cristiana de este tiempo. Bueno, ahí tuvo su continuidad, ahí tuvo la continuidad ese mensaje, que desde un principio se estableció, lo que estudiamos en Génesis 3:15. Bueno, este mensaje no tan solo se queda en los apóstoles, no tan solo se queda con 12 hombres, sino que este mensaje también pasa a la iglesia primitiva y la iglesia primitiva prioriza la predicación del evangelio. Miren lo que dice Hechos 6:1-7. Voy a ponerles aquí la Biblia digital para que ustedes también puedan leerlo junto conmigo. Dice allí: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y el versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense este versículo, qué importante, qué maravilloso este mensaje, porque la iglesia prioriza desde un principio la predicación del evangelio. Para cuidar a los enfermos, quiero decirles que pues existen hospitales, ONGs, o sea, organizaciones, existen escuelas para atender a los necesitados, pero hay que entender algo, y es que ninguna de ellas puede atender la necesidad de reconciliar al hombre con Dios, sino solo la iglesia. Por eso es que en Hechos 6:1-7 nosotros podemos ver que se le da prioridad a la predicación del evangelio y se buscan a hombres de buen testimonio para que atiendan las necesidades, a las viudas, para que puedan atender pues esas necesidades que surgen también en la iglesia. Pero la prioridad es la predicación del evangelio. Y toda iglesia debe entender este mensaje, la priorización del evangelio. Muy bien, vamos a avanzar con otro versículo, ya casi vamos concluyendo. No quiero que sean muy largos estas ponencias para que así ustedes puedan verlas. Segunda de Timoteo 4:1-2 dice, y aquí está hablándole Pablo a Timoteo, un joven que se está iniciando en la predicación. Este es el ejemplo de nosotros o para nosotros. Dice allí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y
doctrina. Qué interesante este versículo, porque pues Pablo está compadeciendo, pero le envía este mensaje a Timoteo, ¿verdad? Y dice allí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego sigue diciendo el texto, ¿verdad? Pero dice allí, te encarezco. Literalmente hace que Timoteo se comprometa, que haga un voto y de que se comprometa con la predicación del Evangelio. Hoy el Señor también nos hace un llamado y nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor, de que prediquemos la palabra de Dios. Este mensaje también es para nosotros porque muchos de nosotros no queremos predicar. No estoy diciendo que todos tenemos que ser predicadores, pero hay muchos que tienen la capacidad y no lo quieren hacer, pero tienen la capacidad, incluso el don, y no lo quieren hacer. Entonces, hoy el Señor les hace ese llamado y les dice, te encarezco, así como le dijo Pablo a Timoteo. Entonces, nosotros tenemos un mensaje que dar, por eso es que tenemos que prepararnos para hacerlo de una manera eficaz. Concluyo con esto. Y quiero decirles, allí en el título dice, Juan ve a la iglesia del fin predicando. O sea, la iglesia no es una iglesia que esté fosilizada, que sea un club para encontrarse con otros hermanos, no. Quiero decirles que la iglesia tiene un mensaje importante que dar y es la predicación del Evangelio. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar? En Apocalipsis 14, 6 al 11, el mensaje de los 3 ángeles. No lo vamos a leer aquí por cuestiones de tiempo, pero ustedes lo pueden leer allí en sus casas. El mensaje de los 3 ángeles, pues en realidad no son ángeles, en realidad es la predicación del Evangelio. Un mensaje importante que tenemos que dar a toda nación, raza, tribu y lengua. De hecho, la iglesia adventista, pues el mensaje de los 3 ángeles para la iglesia adventista es muy importante, porque es la predicación del Evangelio que tiene que llevar a cabo la iglesia en este tiempo, por medio de todos aquellos hombres fieles que quieren pregonar las buenas nuevas de salvación. Y bueno, concluyo con esta última diapositiva del mensaje de los 3 ángeles. Pues quiero hacerles la invitación, ¿verdad?, para que se sigan preparando. El siguiente tema es muy importante. Ya en el siguiente tema vamos a ver recursos para el predicador. Así se va a titular. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las herramientas que un predicador tiene que tener para que pueda elaborar sermones eficaces? Si no te la quieres perder, pues te hago también la invitación para que te suscribas a este canal y puedas pues ser parte de este curso de y para predicadores. Muy bien, pues hemos llegado ya al final. Me gustaría hacer una oración, pero antes de hacer la oración quiero aclarar algo. Si ustedes se dan cuenta, al inicio no oro, pero sí hago oración antes de grabar esta presentación. Lo hago por cuestiones de tiempo, porque a veces las personas antes de ver una temática esperan que inicie directo con la temática. Bueno, así está adaptado o adaptada a estas nuevas plataformas. Entonces, yo en lo personal oro, pero para entrar de lleno a la temática lo hago hasta el final, pero yo en lo personal oro. Bueno, quiero invitarles a orar conmigo. Vamos a orar juntos, vamos a orar para que Dios nos haga buenos predicadores. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque hoy hemos iniciado este curso para predicadores. Por favor, Señor, queremos pedirte que sea de gran bendición para todos aquellos que observan estas presentaciones. Así también como ellos reciben esta preparación, también yo al momento de enseñar pueda también prepararme cada día más. Pongo en tus manos a todos aquellos que han tomado la decisión
de ser buenos predicadores para que su mensaje pueda llegar a aquellas personas que han de ser salvas. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado ya al final. Que el Señor les bendiga.